creador del premio BRAC era Jacques Ligaud, que era el agregado cultural de la embajada en ese momento. Se interesaba especialmente por todo el movimiento plástico. Cualquiera podía presentarse siempre y cuando fuera argentino, creo que era hasta 35 años. Y lo interesante es que no solo ganaban la beca, que eran 6, 8 meses de estudios en Francia pagos, pero además los candidatos seleccionados se les exponía en uno de los museos de Buenos Aires, por ejemplo el Museo de Bellas Artes o el Museo de Arte Moderno en ese momento. La alegría fue de poder sacar el premio, sí, y viajar a Francia, que en ese momento, bueno, era una cosa importante porque yo pensaba ir a estudiar al taller de Hayter y bueno, previamente había hecho un viaje a Francia y había estudiado en el taller de Friedländer, dos maestros muy importantes de grabar. Friedländer menos tradicional que Hayter, ¿no? Hayter era un grabador que, bueno, excelente, muy importante con su obra, burilista, trabajaba, bueno, dentro de las técnicas más tradicionales. Y Friedländer era justamente lo que a mí más me interesaba, por otra parte. Es decir, trabajar libremente, dar lugar a la imaginación, a la creatividad, que era lo que me importó siempre. Creo que la técnica es importante, pero la parte creativa es vital, ¿no es cierto? Así que bueno, dentro de esto fueron dos viajes y bueno, el de Hayter fue cuando yo saqué el BRAC, el taller. Yo diría que estas obras tenían ya que ver mucho con la gráfica experimental, con los medios mixtos, con el cuestionamiento de los medios a utilizar, porque evidentemente siempre pensábamos los que estábamos digamos, en una gráfica experimental, en trabajar con otros elementos que no fueran los tradicionales. Algo que hiciera una apertura a la obra gráfica, ¿no es así? De manera que, bueno, creo que esencialmente era la parte experimental, lo que a mí me interesó durante muchos años. Creo que en principio lo que fue interesante es el hecho de que yo pudiera ir a trabajar al taller de Hayter y bueno, hacer una experiencia diferente. En París yo ya había estado, pero bueno, una segunda vuelta siempre es interesante, volver a ver amigos, bueno, conectarme con colegas. Fue una muy buena experiencia, muy linda. Nada, siempre quedaron ganas de volver. Ganabas el premio BRAC junto con Pablo Mesejian de 1967. La experiencia importantísima que fue para nosotros el BRAC fue viajar a Europa, viajar a París y pasamos, bueno, como éramos dos para el premio, no nos alcanzaba para viajar los dos. Entonces tuvimos que hacer una división. Los dos más grandes, que eran Pablo Mesejian y Juan Estopani, se fueron en avión. Y nosotros, con Alfredo Arias, fuimos en barco, que éramos los jovencitos. Y después, bueno, llegar a París, que en ese momento era una ciudad oscura, era negra, porque todavía no tenía las fachadas limpias. Ahora es un lujo, ¿no? Es todo, todo bello. Pero fue muy fuerte. Y fue muy fuerte como experiencia, con muy poco francés, pero fue un momento en que para mí me hizo descubrir que era lo que yo quería y que no lo sabía todavía, porque al estar viviendo acá no lo sabía, era más como una fantasía que tenía, es decir, bueno, yo voy a volver. Llegados a París, ese interés que yo tenía como artista de
de trabajar con el lenguaje de la moda se hizo muy importante para mí, se hizo como... Y teníamos unas amigas que nos llevaron a ver desfiles de moda, Saint Laurent, Paco Rabanne, y para mí fue una apertura increíble, y ahí comenzamos a dibujar más y más lo que fueron después, que ya venían de Buenos Aires, habíamos comenzado en Buenos Aires, lo que fueron las chicas pop, es decir, que eran como el manifiesto Nosotros Amamos, era un récord de la época, de lo que se vivía en ese momento. Yo siento que pertenezco aquí y allá, y pienso que es eso, que una vez que uno vive experiencias muy fuertes en otro lugar, ese lugar también te pertenece, y la cultura de ese lugar forma parte de vos formás parte de esa cultura. Eso, ese es la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Romero Bres me invitó a exponer en Ver y Estimar. Cuando terminó Ver y Estimar me dijo, bueno, Pablito, vos estás invitado al premio BRAC. Tenía 3 paralelepípedos nada más. Y empecé a pintar esos cubos que eran de 75 por 35 por 75. Después pinté una boca gigantesca, después un ojo, después el cuerpo de Sofía y para terminar unas margaritas. Usaba solamente rojo, blanco, negro, y con eso hacía todas las gamas intermedias. Bueno, lo puse y yo me acuerdo que de entrada recibí calidez, ternura. Volví a Mar del Plata, seguí trabajando, hasta que a la semana vino mi profesor, el profesor Lezama, me dijo, Pablo, estás entre los últimos 3. Una noche, a la 1 de la madrugada, me llamó la dueña de la Galería Lirolá y dice, Pablito, te vas a París, ganaste el segundo premio BRAC. Fue una emoción muy intensa, muy grande. Y bueno, ahí empecé a vivir en un mundo diferente, de alegría, un mundo maravilloso. Hasta que fui a París y allá expuse en el Museo de Arte Moderno, y me acuerdo que tuve una satisfacción enorme porque en un diario maravilloso de allá me sacaron una foto gigante. Vivir la experiencia de vivir en París para un artista es absolutamente única. Es decir, y eso desde hace 300 años, por lo menos. En realidad cualquier cambio en el medio creador, en la innovación de ¿cómo se llama? De lo que uno desarrolla, la programación de cosas que se pueden hacer en París, que además uno está cerca de otros, ¿cómo se llama?, de otras ciudades. Toda esa experiencia es fantástica, es única y deseable. Esto es en mayo del 68. Unos pocos días más tarde se lanza desde la Embajada Francesa la convocatoria del premio BRAC 68. Y a último minuto añadieron una cláusula de censura muy evidente que tenía que ver obviamente con lo que estaba aconteciendo en Francia, pero también con lo que notaban, lo que palpaban en el aire respecto de la radicalización política que los propios artistas argentinos estaban transitando. Muchos de estos artistas eran invitados al premio BRAC, entre ellos Margarita Paxa, Roberto Jacobi y varios otros. Entonces, esa cláusula de censura, muy explícita, como digo, decía literalmente que los organizadores se guardaban el derecho de modificar las obras participantes y los textos que les acompañaban. Los artistas no esperaron nada para reaccionar ante esta evidente censura, y la que empezó como a organizar el boicot fue Margarita Paxa, una de las artistas invitadas al premio, que lanzó una carta pública
denunciando la censura. Se organizaron varias reuniones de boicot y finalmente, como no lograron que todos los invitados adhiriesen al boicot, los artistas que propiciaban esta medida de fuerza asistieron el día de la entrega de premios en el Museo Nacional de Bellas Artes y desataron allí una nueva gresca dentro del museo. Organizaron una acción muy radicalizada con el apoyo del FATRAC, que era el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, vinculado al PRT, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, con volantes, mariposa, esos que se arrojan por los aires, consignas, huevos podridos, bombas de mal olor, digamos, toda una sarta de recursos para arruinar la ceremonia inaugural, en la que Rogelio Polesello recibía el primer premio con una obra de acrílico que, o casualidad, tenía los colores de la bandera francesa, cosa que para los organizadores del boicot no resultó un dato para nada menor. Tampoco los organizadores del premio esperaron mucho, y ya con el antecedente de lo que había pasado con el premio Veristimar, llamaron inmediatamente a la policía y clausuraron la entrada al museo, dejando a los rebeldes encerrados. A los pocos minutos llegó la policía, fueron detenidos 10 de los organizadores del boicot, artistas pero también colaboradores. Por ejemplo, fueron detenidos Margarita Paxa, Eduardo Favario, Eduardo Ruano, Pablo Suárez, Ricardo Carreira, Pony Michar Vegas, que era un psiquiatra y poeta, colaborador de los artistas, y varios otros. Fueron llevados detenidos, y esta vez no solo a pasar una noche en la comisaría, como había pasado anteriormente, sino que tuvieron causas penales y fueron detenidos durante un mes, en el caso de Margarita Paxa en la cárcel de mujeres y en el caso de los demás artistas en Caseros. En París, como me quedé 3 años y vivía en la Cité des Arts, en la Cité Internacional des Arts, que nos daba un atelier magnífico, grande, con una vista hermosa al Sena y al Ile Saint-Louis, preparé una muestra que fue en el año 1982, que se hizo en la misma Cité des Arts. Por otro lado, también preparé una muestra para Buenos Aires que se hizo acá en una galería que se llamaba Ficciones. Yo trabajaba mucho con papeles, todo collage, con más color de lo que yo había ganado el BRAC, con papeles que yo encontraba tanto en el Correo, la Posta, en París, o papeles de uso cotidiano, pero que tenían como mi cotidianidad. El viaje me resultó fundamental porque fue como volver a tomar distancia después de haber ordenado ciertas cosas interiores, como lo que les comentaba antes, de cosas que dejé en el camino, otras que fui tomando, etcétera, etcétera. Pero ahora, claro, desde otro espacio, desde un espacio, bueno, que me otorgaba la pintura, que me daba cierta seguridad, porque entre otras cosas la beca cubría las necesidades básicas, el lugar era fabuloso, y en ese momento duraba 9 meses. Era todo un año lectivo, más un par de meses que uno podía quedarse. Bueno. Así que bueno, era suficiente como para yo relajarme, tomar distancia, y empecé a elaborar toda esta situación, ¿no? Lo compuse en una que después terminó siendo una exposición en la Galería Alberto Elía, cuando volví, que se llamaba Recuerdos de Colegiales. El doble sentido de Colegiales es porque, bueno, yo me formé en el barrio de Colegiales, mi niñez fue ahí, y bueno, Colegiales porque era una mirada muy también, era una mezcla entre
toda esa cuestión dramática y hechos de la infancia, recuerdos de la infancia. Por eso era, bueno, el título. Todo fue muy comprensivo, recibí muchísima ayuda. En ese momento, bueno, yo vivía con dos nenas, mi mujer, y bueno, y ellas también viajaron, fueron al colegio, o sea que se abrieron muchísimas cosas. Y bueno, no tengo más que, qué sé yo, en realidad buenos recuerdos, y me resultó una experiencia, ya te digo, sumamente positiva, porque me dio la tranquilidad para observar ciertas cosas internas y externas también. El premio BRAC en La Plata era conocido porque, en última instancia, porque había gente que había ganado el premio BRAC, está Carlos Pacheco, con quien yo tenía mucho contacto, y además, bueno, habiendo cursado en la Facultad de Bellas Artes, muchos profesores nos habían hablado del premio BRAC y nos incentivaban para que nos presentaran. O sea que venía en una buena época haciendo una producción que tiene que ver con nuestras raíces, con las raíces de América, con una idea de, bueno, qué hubiese pasado en nuestro continente si el descubrimiento no hubiese sido tal cual fue y no se hubiese producido el genocidio que se produjo. ¿Cuál hubiese sido, entre otras cosas, la imagen del día de hoy? Llegué en lo que para mí era pleno invierno y me sorprendía que hasta el agua de las fuentes estaba congelada. Eso creo que es un recuerdo que siempre me queda, que el agua de las fuentes estaba congelada. Yo ya conocía París, pero ahora sabiendo que iba a permanecer ahí durante 9 meses, la sensación era totalmente diferente, ¿no? Me tenía que instalar, tenía que hacer mi vida ahí, es decir, ir a comprar cosas, hacerme la comida, todo en ese estudio en la Cité des Arts. Tenía un estudio con ventanas que daban al Sena, y por lo tanto el espectáculo del río era permanente, ¿no? Era algo que me encantaba de ese estudio, y sobre todo había algo que pasaba durante la noche con el río, que era que pasaban los bateaux-mouches, que lanzan luces muy potentes sobre las orillas del Sena, para hacer una especie de visita guiada a la gente que está en el bote, para, no sé, reconocer edificios y monumentos. Entonces la cuestión es que estas luces del bateaux-mouches hacían unas sombras, algo así como sombras chinescas en el techo de mi estudio, lo cual era muy fantasmagórico, era muy, muy divertido verlo. Poco a poco el río se fue transformando en el protagonista de mis dibujos o de mis croquis, junto con la experiencia del río, es decir, caminar al lado del río. Finalmente fue como el elemento más importante de la ciudad. Primero hice un mapa que se llamó El Diluvio, y que consistía en quitar todos los nombres de las estaciones de metro, que eran unos rectángulos azules con las letras en blanco, y ponerlos todos y pegarlos todos en el recorrido del Sena en París, como si hubiera una especie de sedimentación, como si todos los nombres cayeran en ese río y se licuaran, es decir, perdieran como particularidades. Después lo que hice fue tomar cada uno de los segmentos de ese río determinados entre los puentes, y lo que hice fue tomarlos como si fueran como ladrillos o como formas, y las puse todas juntas como si fueran simplemente un amontonamiento de objetos.
Ese fue el primer trabajo que se llamó 32 pedazos de agua, que después desembocó en la instalación que mostré en la galería Jorge Ariskewitz, en la Bastilla. Lo que hice fue tomar cada uno de ellos y pintarlo con su tamaño relativo en una hoja, cada uno por separado. Y lo pinté con un wash muy denso, de tal manera que al secarse el wash mantuvo la impronta líquida del material. Entonces parece líquido pero al mismo tiempo es seco. Los 32 pedazos así pintados los distribuí a lo largo de la galería en 3 o 4 paredes, formando una línea, y esta línea se subdividía en la zona de las dos islas, formando 2 líneas, y después se volvía a unir después de las islas. Bueno, era un premio de pintura y yo no estaba haciendo pinturas en ese entonces. Tampoco sabía definir muy bien qué era lo que estaba haciendo, pero definitivamente no estaba haciendo pintura. Yo me había presentado el premio la edición anterior, que había sido historieta. Y tampoco en ese momento estaba haciendo historietas. O sea que tenía una intención de ganar ese premio por lo que significaba ese premio y porque aparte para mí, como inclusive familiarmente, eso de pasar un año en París era algo que había que hacer. Yo no veía muchas otras maneras de lograrlo que no sea a través del premio. Me conseguí una bicicleta y salí a hacer fotos de los edificios de París. Yo en ese momento estaba trabajando con arquitectura, con fachadas, pintaba las fachadas, las documentaba. Yo venía de la Facultad de Arquitectura y había hecho mucho ese trabajo de relevamiento en la facultad, de edificios importantes, de fotografiarlos, documentarlos. Y el barrio que más, digamos, me interesó fue el que está en la Ile Saint-Louis, justo en el centro de París, que era el más antiguo, fue donde se generó París, donde se originó. Fui fotografiando eso y empecé a trabajar con esas imágenes. Y el Pont Neuf, me acuerdo que fue la primera de todas que la convertí en una maqueta. Puse un fondo medio turquesa, medio azul turquesa, medio trabajando, eso salió un poco del color medio del cielo, del Sena, como esa visión un poco utópica que yo tenía de París, media celestial. Eso se transformó en una serie. Vinieron otras maquetas, todo de Ile Saint-Louis, esos edificios los fui documentando, los reconstruí en maqueta y la idea del proyecto era toda la Ile Saint-Louis maqueta, con esos fondos azules. Fue mi primera muestra individual en la Alianza Francesa con todas esas imágenes de París. Marcado por la alegría, la investigación y experimentación de los jóvenes artistas, el BRAC, nacido a comienzos de los años 60, acompañó a las vanguardias y ancló su reconocimiento en esta etapa fundacional que coincidió con un momento de gran intensidad productiva del arte argentino. En 2012, por iniciativa de la Embajada de Francia en la Argentina y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y su museo, el Montref, dio comienzo la tercera época del Premio BRAC, que activa cada 2 años la escena, dando visibilidad a la producción de jóvenes artistas de distintas zonas del país, otorgándole a cada uno de ellos la oportunidad de hacer su experiencia en una muestra curada en Buenos Aires, en el Montref, y a la vez de hacer una experiencia en París a aquel que haya ganado el premio. De esta forma, se da continuidad a una historia de colaboración cultural.